Buenas noches, tengan todos ustedes. Yo soy Desiderio Morales, estamos en este subsegmento de percepciones y realidades, como todos los miércoles, donde nos damos cita con expertos de diferentes ámbitos de la vida nacional. Esta noche tenemos el gusto de tener con nosotros a la maestra Sofía León Mabrides. Maestra, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación, al contrario. La maestra, bueno, ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación Educativa, tiene licenciatura en Comercio y Negocios Internacionales y maestría en Estudios Internacionales, y bueno, tiene varios temas de su interés, que forma parte de su experticia y su currículum. Y bueno, esta noche vamos a platicar de uno de los temas en la que ella es especialista, que tiene que ver con educación, y hablar de los dilemas de la educación en México. Maestra, pues nuevamente muchas gracias por estar con nosotros. No, muchísimas gracias. Pues estamos aquí a sus órdenes para cualquier cosa. Gracias. El tema de la educación, bueno, pues es el tema, o sea, es decir, hay un secreto a voces, y los expertos, el hombre de la calle, los maestros, las familias, hablan de que el principal problema de México es la educación. ¿Qué opina de eso? ¿Así es? Yo opino que efectivamente es uno de los principales problemas que tenemos en México a nivel nacional. Se ha esforzado mucho porque la educación en México pues no sea lo suficientemente eficiente, y esto pues nos ayuda a que varias personas dentro del ámbito político pues puedan en este caso tener mayor ventaja sobre la población en general. Y por más que, bueno, por un lado hay dos caras, ¿no? La primera es que lean 20 minutos al día, por ejemplo. Sin embargo, por otro lado, pues también hay un rezago en la cuestión de lectura, ¿no? Tan es así que pues no, es un país que no lee, lee un libro al año aproximadamente, mientras que otros países como Estados Unidos, independientemente de la calidad de libros que ellos lean, pues leen alrededor de 3 o 5 libros al año. En Europa. En Europa se da mucho más. Hay una gran apertura también en Europa. Hay una situación muy particular que pasa en el viejo continente. Es la cercanía que tienen entre unos y otros. Entonces estamos hablando que estando en París, pues son alrededor de 200 kilómetros y uno se encuentra ya en Suiza. Claro, por supuesto. Y ese es uno de las ventajas que se tiene en el viejo continente, ¿no? Ahora, también hay una diversidad cultural muy grande y hay una diversidad de idiomas muy extensa, lo cual hace que las personas en Europa pues estén pensando también en ampliar su capacidad educativa, ¿no? Ahora, sucede algo también muy chistoso. Paradójicamente, vamos a tomar el caso de España. España ahorita está la generación más altamente educada, más altamente capacitada para cualquier trabajo. Sin embargo, hay una crisis económica muy fuerte que está provocando muchísimo desempleo dentro de la misma España. España, maestra, tiene estándares educativos que han crecido mucho después de los cambios que se dieron después de la socialdemocracia con Felipe González. Sí, por supuesto que sí. Mucho. Sí hubo un avance. De entrada hubo mayor información, hubo una apertura muchísimo más grande, ¿no? Cuando es el final del franquismo a finales de los 70s, hay una gran apertura, ¿no? De España. Es un caso en particular que llama la atención, ¿no? Y ahorita los españoles pues tienen una amplia cultura, ¿no? Es un caso que debemos tomar. Aquí en México se pide mínimo el inglés, ¿sí? Se pide más bien en los trabajos, lo que piden es el inglés. Sin embargo, en muchos lugares, en Europa sobre todo, el inglés es lo básico, ¿no? Mínimo piden 3, 4 idiomas para que una persona pueda acceder a distintos trabajos, ¿no? Entonces, hay una diferencia bastante grande. Aquí en México se pide un solo idioma.
para tener un puesto un puesto de importancia, y en Europa se pide mínimo 3, 4 idiomas. Pero vamos, o sea, la educación es algo más que leer libros, algo más que tener varios idiomas. Sí, claro. ¿Cómo define usted, maestra, una buena educación o un buen sistema educativo? Yo creo que un buen sistema educativo es aquel que te hace crítico, es aquel que te hace pensar. Ya lo dijeron también ya lo dijo también la UNESCO, es aprender a aprender. Aprender a aprender. Es básico esa premisa que nosotros debemos tener, ¿no? Para que en este caso no solamente memoricemos, o no solamente repitamos como loritos. ¿Cuántas veces en la escuela estamos 2 por 1, 2 por 2? No, una educación exacto, memorista, ¿no? De alguna manera. Exactamente, claro. Hay una educación memorista, pero lo que a mí me gustaría resaltar es que no se trata solamente de una educación memorista, se trata de saber, 2 por 2, 4, pero ¿por qué? Que en este caso los niños sepan exactamente por qué. Sucede también mucho en el área de redacción. La gente conoce las preposiciones a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, etcétera, pero no saben el uso de. Y lo que pasa es que nos piden, memorízate las preposiciones, ¿no? Y allí estamos memorizando cada caso, y sin embargo no sabemos cómo ocuparlas. Pasa, maestra, por ejemplo, yo recuerdo que, las clases de geografía son también memoristas, y nos meten por la cabeza que memoricemos los ríos, los estados de la República, pero eso no es conocer el país. Exactamente, eso ¿Sí, no es conocer, es parte de, obviamente. De hecho, uno aprende a conocer el país a pesar de nuestra educación de geografía, sí. ¿Sí, no? Sí. O uno aprende a conocer la historia a pesar de la educación de historia, que supongo que no es la mejor. Que la educación de historia. Sobre historia, digo. Sí, eso también es súper, o sea, se comenta que también es mucho la manipulación que se tiene dentro de historia. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de geografía? Pues se dicen, como usted lo menciona, ¿no? Los ríos, ¿no? ¿Cuáles son los principales ríos? Pues el río Lerma, el río Pánuco, el río... La sierra, los ríos... La sierra Madre Oriental, Occidental, la Madre del Sur, etcétera, pero no sabemos exactamente qué clase de sociedades son las que están viviendo y cómo afecta la geografía, por ejemplo. ¿Cómo se inserta la geografía en el hábitat, en las costumbres, etcétera, ¿no? Exactamente. Muchas veces no sabemos qué clase de personas o qué clase de sociedades están viviendo en la sierra y cuáles son en este caso sus carencias. Eso es lo que nosotros muchas veces no entendemos al momento en que estamos estudiando la geografía, y me refiero a la geografía que se aprende desde primaria, claro. ¿no? O por ejemplo, maestra, volviendo a la historia, que es una materia yo creo que fascinante realmente, aprendemos a conocer quién es Porfirio Díaz, quién es Benito Juárez, quién es Lázaro Cárdenas, quién es Miguel Hidalgo, pero como estereotipo. Sí, claro. O sea, no conocemos exactamente, no entramos a la profundidad de esos personajes, a sus contextos, ¿no? Son visiones muy maniqueas, ¿no? O sea, de decir el bueno o el malo, y supongo que esa no es la realidad. Bueno, a ver, entendamos ¿Sí, no? una cosa. Muchas veces se nos dice, ¿no? La realidad o la verdad, como ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la realidad? Dentro, sobre todo, de historia, y lo comento un poco como comunicadora, los cuales también escribimos muchas veces la historia, día a día, en el periódico, en la radio, en la televisión, somos los portadores muchas veces de esa historia. Entender qué es la verdad es tremendamente difícil, es prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque la verdad es dependiendo de quién la cuente. Por supuesto. De quién la esté diciendo. No se trata posiblemente de encontrarla, sino de buscarla. Eso es un buen punto. Buscar la verdad no es igual que encontrarla. En el caso de la búsqueda de la verdad,
pues estamos hablando de una investigación constante. Sí, pero es decir, buscar la verdad, por ejemplo, en historia no es decir caer en la simplificación o sobresimplificación de, pongo un ejemplo, dos ejemplos históricos importantes: Porfirio Díaz fue malo y Hernán Cortés fue malo. Así es. Cuauhtémoc fue bueno y Madero fue bueno. Yo creo que no es así. Mire, depende. Supongo yo, o sea, depende de quién cuente de quién cuente la historia. Bueno, habrá enfoques ideológicos Por de cada supuesto, quien. Una persona exacto. que se dice de izquierda no pensará lo mismo que alguien de derecha, vamos a decir. Pero a lo que voy es que sospecho yo, y le quiero preguntar, que la mayoría de los mexicanos, incluso los mexicanos que han estudiado preparatoria o hasta profesional, se quedan con ideas, ¿cómo le diré?, incompletas, ¿no? Superficiales de lo que son los personajes de la historia. Exactamente. Independientemente sí. de que puedan estar a favor o en contra. Estamos también muy acostumbrados, inclusive ya en niveles superiores, como usted lo menciona, como es el caso del nivel medio superior o superior. Estamos bien acostumbrados a que nos den todo digerido, a que nos den todo, a ver, tienes que leer este libro y punto, ¿no? Y muchas veces es raro el estudiante que se dedica a investigar más allá. Ese también es otro problema, ¿no? Y eso es parte también de la crítica, ¿no? De decir, a ver, bueno, me están dejando este libro, sí, pero ¿qué más hay? ¿Qué más hay, no? Es también ese ímpetu de saber, Pues ¿no? hemos hablado, maestra, de que no leemos muchos libros comparado con otros países. Exacto. Que no nos preocupamos de los porqués. Yo creo que ese es otro asunto. Así ¿Qué es. más es una educación no buena, por no decir mala? Bueno, pudiéramos irnos a las estadísticas, o sea, lo que nos dice el Foro Económico Mundial, lo que nos dice la OCDE. Pues aquí en este caso ponen a México en el lugar número 53. ¿En qué? De 65 en rendimiento educativo. Okay. ¿Y cómo lo miden en general? ¿Cómo lo miden? Tienen una serie de parámetros ellos. Por ejemplo, tienen 500 puntos en los que van desarrollando matemáticas, lecturas, como ciencias. Exactamente. TOEFL, es como una como aprender un idioma, ¿no? Un TOEFL que digo, tengo 300 de 500, 200. Exacto. Es como un parámetro, ¿no? O sea, dicen, bueno, el total, el score total, ahora sí que el máximo es de 500. Y en este caso, pues estamos viendo que países como Shanghái, Singapur, Hong Kong, Taipei y Corea del Sur pues obtienen los mejores rendimientos educativos, ¿no? Y es una muestra que tiene la OCDE, que data alrededor de 2012-2013, ¿sí? Y estamos en un lugar de 53 de 65. En este caso hay otros parámetros que ahorita voy a ir mencionando, ¿sí? El menor, por ejemplo, de los países que se menciona aquí es Perú. Perú está en el lugar 65. La educación más baja, okay. Exactamente. Es dentro de estos 65 en América Latina, países. ¿qué país está más bajo que México? Perú, obviamente. Sí, Perú en este caso. Los que están aquí también se menciona, ¿no? Después de Perú, pues sigue lo que es Indonesia, Qatar, Colombia, que es otro caso de Latinoamérica. En la parte baja, en la parte baja, exactamente. Vamos ahora sí que del 65 al 64, 63, 62. También está Jordania con un nivel más bajo que el de México, Argentina, ¿sí? Y el puesto que más el puesto mayor que tienen en Latinoamérica es Chile, que tiene el lugar 51. La posición mayor. O sea, Chile es el país de América Latina mejor ubicado en estándar educativo. Okay. Exactamente, en rendimiento educativo. Cuba no está mencionado aquí. Ya no viene. No está mencionado aquí, no es no se tomó. Costa Rica debe tener un buen lugar, yo creo. Costa Rica tiene también un buen lugar, sí,
tiene tiene aquí lo estábamos viendo, bueno, tiene el lugar 56 también. Bueno, está mejor que México. No, está mejor México en este ok. caso, que es el lugar 53. Ya, muy bien. Así es. Entonces, y bueno, ya de los países de habla hispana, estamos viendo que los españoles tienen el puesto 33, ¿sí? El primer puesto del mundo, maestra. El primer puesto del mundo. Son, bueno, lo que menciona aquí este estudio, son en este caso lo que es Shanghái, Singapur, Hong Kong, Taipei. Llama la atención eso también, ¿no? A ver, Son no países... es Inglaterra, ni Estados Unidos, ni No, Alemania, ni no, Italia, ni no, Francia. No, por lo que según este Ni estudio, Polonia, o sea, No. bueno, Polonia es un caso especial aparte, ¿no? Pero, pero de acuerdo a estos estudios, Ujú. son países asiáticos, ¿no? Yo creo que hay que ver también cuál es la cultura que ellos pues que ellos están viendo, ¿no? Ahora Están- es muy interesante porque supongo yo que ese ranking hace 30 años no era así. Exactamente. Ha habido transformaciones, bueno, y ya más o menos son conocidas las historias de qué ha pasado con esos países que a veces se denominan más de los tigres asiáticos. Exacto. Pero en este momento, Ujú. esa educación, ¿qué es lo que usted considera que tiene? La educación de esos países asiáticos que sorprendentemente están arriba de esos estándares. Claro. ¿Qué tienen? Yo creo que tiene que ver mucho la disciplina con lo que ¿Disciplina? con la que se lleva Aprender a pensar, como usted dijo. aprender a aprender. Pero además de eso, yo pienso que es una congruencia entre la educación que se da en casa y la educación que se da que se da también en la escuela, ¿no? Ujú. Que debe ser en este caso, pues, si no similar, pues obviamente que sí tengan concordancia entre ellos, ¿no? Ujú. Que sí haya un punto de unión en el que digan, bueno, si en la escuela me dicen esto y también en mi casa me lo están diciendo, pues hay una razón de ser, ¿no? Ujú. En algunos momentos me ha tocado ver, ¿no? Inclusive maestras de escuela aquí en México, de primaria, que están en la escuela y son otras personas, y cuando salen de ellas, están en el coche y se vuelven verdaderamente unas personas muy pues muy groseras o muy maleducadas, ¿no? Entonces se trata también de tener esta congruencia entre ambos, Ya hablamos de valores. entre ambos. Sí, ya estamos también hablando No tanto de aprender a aprender, sino de principios. de principios, de valores, de en este caso tener una disciplina, código de bien ética. formado, exactamente, ¿no? Maestra, la pregunta es, y ahí está en la mesa, ¿por qué tenemos una educación, vamos a decir, tan baja en relación a los estándares, y por qué hemos caído? ¿Por qué? Yo creo que mucho tiene que ver los medios de comunicación. Aquí a lo mejor me pongo un poco la soga al cuello, pero sí podemos ver, ¿no? En este caso, qué es lo que nosotros estamos viendo, ¿no? Y qué es lo que nos está dejando. También es eso, ¿no? Es preguntarnos, bueno, me entretiene, vale, pero qué me está enseñando, me está educando, me está O sea, los medios, hay que decirlo, los medios, ese es su punto de vista, no educan. No, de hecho, pero es su función. A ver, es parte de, a ver, pero no su función principal. Entendamos el punto de la educación. Ya. En el más puro sentido etimológico de la palabra educación significa conducir. Eso significa educere, significa conducir. Uh-huh. Ahora, nosotros decimos, los medios de comunicación no educan. Mentira. Bajo esa perspectiva, los medios de comunicación educan, pero cómo educan, hacia dónde educan, cuál es la educación con la que se pretende llegar, eso es muy distinto. Recuerdo, maestra, perdón la interrupción, una frase adelante. de Monsiváis, que bueno, era el maestro de ironía, y decía el maestro Monsiváis que la Secretaría de Educación Pública estaba en Televisa. Prácticamente, sí, es una ironía muy profunda, ¿de acuerdo? Sí. Ahora, pensemos también que exagerada, Monsiváis, por supuesto, pero Monsiváis era, a Monsiváis le gustaba obviamente mucho tener
tener esas ironías en las cuales pues son criticables, pero hay que tomarse Tenían en cuenta, significado, ¿no? claro, o sea, no las decía sin ningún fundamento de base, ¿no? No, por supuesto. Carmen. Entonces, aquí yo aquí en lo particular, los medios de comunicación obviamente educan, hay que ver hacia dónde educan hacia que nosotros no tengamos criterio, no tengamos otra expectativa más que a lo mejor ser el ama de casa que sueña con tener un palacio al estilo Cenicienta, como sucede muchas veces con las novelas, o qué queremos, ¿no? ¿Qué queremos? Porque muchas veces resulta ser que en las mismas novelas la mujer ambiciosa o la mujer que se supera, pues la tildan como la mala. Ya. Pues entonces tenemos también ahí un problema, bueno, ¿no? Es un hecho y es una realidad que no hay que esconder, o sea, evidentemente los medios en su papel importante, que es muy predominante, sobre todo en un país como este, donde hay pocos medios influyentes, su rol tiene que tener alguna incidencia en la educación. Claro. Aunque si tuviéramos aquí los directivos de los medios dirían, bueno, nosotros nos dedicamos, como quizá lo diría el Tigre Azcárraga, nosotros nos dedicamos a entretener. Exacto. Pero hay un ámbito que sí se dedica a educar, que son las escuelas. Sí, claro. Son también en este caso es su función, ¿no? Sí. Hablamos de escuelas y luego de familia, pero de escuelas. Y bueno, hay escuelas públicas, escuelas privadas, educación pública, educación privada. ¿Qué ha pasado ahí? Porque tampoco, la verdad, supongo yo, no llegan al estándar sí, que debe de tener, y su función sí es esa, porque uno va a la escuela a aprender. Claro. Ha habido Desde también un problema, ¿no? Ha habido una serie de reformas educativas, las cuales pues son tremendamente amplias. Pero vamos a retomar esto. La educación que muchas veces nuestros padres tuvieron fue muy distinta a la que nosotros o los que ahorita se encuentran estudiando en primaria o desde primaria hasta universidad han tenido. Vamos a poner un ejemplo. Se hacían mucho más críticos dentro del proceso. El hecho que hayan suprimido materias como civismo, materias como ética, materias como ética no, ¿verdad? Le cambiaron el nombre de a ética. Sin embargo, ética es un concepto mucho más pero amplio. civismo sí lo suspendieron. Sí, civismo sí lo suspendieron. Han hecho modificaciones con materias como civismo, como biología, historia, sí, en las cuales las han acortado o han quitado ciertos fragmentos que pues está viendo que son esenciales, ¿no? Y uno lo puede ver en la misma calle, ¿no? Al momento en que sale y verdaderamente ya no se tiene el mismo concepto de ser cívico, ¿no? Dentro de la pues dentro de la misma sociedad, ¿no? Entonces sí ha habido momentos así muy importantes. La otra también que está pues que también se considera un problema, pues es precisamente pensemos un poco en la educación que se daba antes de 1968, que es el parámetro del es el año antes y después. Es uno de los es en este caso un año el año axial, antes, un año en el que hubo muchísimos rompimientos, ¿no? En el que podemos decir, es como usted lo comenta, un antes y un después. Esa generación obviamente venía, la generación del 68 venía con gran crítica, venía ya también de un sistema represor muy fuerte. Y la otra también es que había había cierto bienestar que se venía dando desde lo que se llamó el milagro mexicano, desde 1945, en el cual México aprovechó toda la situación la situación en la que estaban los países de la Segunda Guerra Mundial, y resulta que viene este problema, viene el problema de 1968, y a partir de ahí la economía empieza a bajar.
pero no solo eso, sino que también empiezan a virarse las situaciones de, bueno, ahora a ver, ¿El sistema educativo también cae? Yo considero que sí, y es una opinión muy personal. ¿A qué me refiero con esto? La gente empieza a pensar ya no empieza a pensar, bueno, a ver, ¿por qué no arreglan mi banqueta o por qué el gobierno está actuando de tal forma? Sino que ya uno empieza a pensar en, bueno, ¿y mañana qué vamos a comer, no? Claro. Mañana qué mañana qué es lo que vamos a consumir, qué es lo que vamos a hacer. Y lo estamos viendo cada vez que vamos al súper, que vamos al mercado, que obviamente es un milagro que alcance el dinero. Es un milagro que alcance. Me comentaba en alguna ocasión nos comentaba en una conferencia una embajadora muy reconocida y que admiro mucho, que se llama Fuensanta Buendía. Ella decía, es que ahora uno va al súper y con 500 pesos se compra pan Bimbo y jamón y se hace un sándwich y nada más, y se acabó. Y ese es el gran problema, ¿no? ¿Y cómo lo podemos ver? Veamos un poco el precio del huevo, por ejemplo. El precio del huevo, además que es un alimento esencial en la dieta del mexicano por todo lo que implica. Somos de hecho el país que más consume huevo en el mundo. Pues el hecho que se haya duplicado el precio en 2 años, en 2 años y medio, pues obviamente eso hace que la atención, claro, que la atención se centre a ver a qué vamos a comer mañana, y no a ver qué es es lo que está haciendo el gobierno. Claro. Entonces nuestra visión, o sea, nuestra preocupación, pues nos tiene más bien a ver qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a comer mañana, y bueno, ya si el gobierno hace lo que haga. Es como dijo un analista hace tiempo, un editorialista, es la tiranía de la cotidianidad. En muchos aspectos. ¿Verdad? Bueno, seguramente hay muchas implicaciones en este asunto de tan vital y tan importante para el país como es la calidad de la educación. Estamos con la maestra Sofía León Mavrides, nos está haciendo una exposición de lo que es el sistema educativo y la calidad de la educación. Yo soy Desiderio Morales, estamos en este subsegmento de percepciones y realidades, regresamos en un momento. En Deiman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Deiman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Deiman, proveedores de color y sabor por excelencia. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Estamos con la maestra Sofía León Mavrides platicando de la importancia de la educación. Maestra, bueno, ¿qué otros parámetros hemos hablado ya de
de varios aspectos que son reveladores de los problemas del sistema educativo en México. ¿Qué otros parámetros son relevantes para poder apreciar este fenómeno? Hay otro problema también que es muy, se da mucho en países latinoamericanos, particularmente en el caso de México, que es la poca afluencia a materias o a carreras que tienen que ver con físico-matemáticas. Conciencias exactas. Entonces, de hecho, perdón, pero se aprecia que no tienen ese peso las universidades, no hay suficiente peso de esas disciplinas. Exactamente, no hay como si las hay en Estados Unidos, en Europa. Aquí, por ejemplo, lo que tenemos en gran medida son abogados, son comunicadores también, son carreras que están saturadas, contadores, sí, contadores que responden también a la necesidad de administración de impuestos y todo eso, y que obviamente tiene que ver con matemáticas, pero no estamos hablando de aquellas carreras que están relacionadas con ciencias. ¿Qué importancia tienen las carreras de ciencias en la calidad de la enseñanza maestra, de la educación? Pues tiene que ver mucho. De entrada también la introducción al pensamiento abstracto, ¿no? Que es primordial. Hay un problema aquí que también lo vemos, y que también como estudiantes que alguna vez hemos sido o que somos, manifiestan un problema. Nos ponen, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo calcular una elipse? Bueno, sí, una elipse o una parábola, una hipérbola. De acuerdo, está bien que sepamos eso, pero ¿para qué? ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué? En el mundo real, eso ¿para qué nos sirve? A mí hay una corriente en la educación que se llama aprendizaje basado en problemas, la cual se le llama ABP. Este aprendizaje me parece muy interesante. Se utiliza en todas las áreas. Se aprende a través de, bueno, pero no es muy común en México eso. Pues se ha ido implementando. A nosotros como docentes nos han ido inculcando ese tipo de aprendizaje, el cual ¿qué representa? Pues es un aprendizaje significativo, es un aprendizaje en el que digas, bueno, a ver, esto me sirve para esto. O la otra también, ¿no? Ver problemas en el mundo real y tratar de solucionarlos a través de los de la teoría. Recuerdo que alguien me decía, no sé si sea cierto, al parecer sí, que en Alemania, por ejemplo, en las carreras profesionales, la mitad de la carrera es pura práctica, como diríamos aquí, y la mitad de la carrera enseñanza. Exactamente. Tiene que ver con eso, en parte. Tiene que ver con eso. Y estamos hablando de Alemania, que es uno de los países que tiene sistemas educativos muy avanzados, sobre todo en la parte de ingenierías y cosas así de ese tipo, ¿no? Así es. Es un método en el cual uno dice, bueno, existe este problema o se manifestó tal situación. Tú como comunicador, tú como no sé, mercadólogo o como científico, matemático, etcétera, ¿cómo lo abordarías? Y es una dinámica muy interesante. Lo hemos llevado a cabo entre algunos profesores, y además es muy enriquecedor porque lo hacemos de forma multidisciplinaria, en la cual pues cada quien de un problema ve cómo se puede abordar desde distintas ópticas, lo cual eso también es muy enriquecedor. Se ha ido poco a poco implementando ya a nivel superior. Esa es otra situación que a lo mejor pues no ha llegado a lo que es la primaria, la secundaria, etcétera. Maestra, una ¿no? pregunta. Dígame. ¿En qué nos afecta una educación inadecuada, o si me permite el objetivo mala? ¿En qué nos afecta una como país, una educación como país? Pues mire, nosotros estamos, y aquí es otra área que pues es parte de lo que también he estado estudiando. Nosotros estamos dentro de la globalización.
Eso es un aspecto. Nos afecta nuestra competitividad. Por supuesto. La situación de competitividad es algo muy particular. ¿En qué sentido? La competitividad se maneja de, bueno, a ver, tú eres bueno para esto, me eres eficiente y además me resulta accesible al precio. Entonces, al momento en que no tenemos esa competitividad que muchas veces los estándares internacionales requieren, pues obviamente nos afecta en ese sentido, ¿no? Muchas veces nos quejamos inclusive nosotros aquí como mexicanos, es que ya llegó el extranjero y ya le dieron el puesto de director, de gerente, y resulta ser que a mí no. Y yo digo, bueno, a ver, y esto lo he manifestado muchas veces con los alumnos, ¿no? Le digo, a ver, ponte a pensar que tiene ese extranjero que tú no tengas. Uh-huh. ¿Sí? Me ha tocado ver casos de personas mexicanas que tienen puestos directivos en empresas extranjeras, y es precisamente porque cumplen con todos esos estándares de competitividad. Digamos, una pregunta, cuando una persona es exitosa en su vida profesional, ¿se debe a la educación de la escuela o se debe a las habilidades que ya trae? Es parte y parte, ¿no? Puede, en gran parte es educación. Porque si pensamos mal, podríamos decir, bueno, tuvo algunas chispazos, o uh-huh, ya tenía esas habilidades para resolver problemas, le ayudó la escuela, pero posiblemente, no sé cómo decirlo, ya lo traía o X. Puede ser también, ¿no? Además, la escuela también, ¿qué es lo que debe hacer? Perdón, si me permite, sí, lo común es que en todo caso tuvo un proceso de aprendizaje en su uh-huh, vida profesional, sí, claro, que se debió a la vida profesional como tal, uh-huh, donde tuvo un entrenamiento, etcétera, etcétera, y no tanto a la escuela. La escuela en este caso también crea el desarrollo de competencias. Uh-huh. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que si yo a lo mejor soy una persona tímida, yo a lo mejor soy una persona uh-huh, introvertida, yeah, pero a lo mejor se esconde el gran dragón dentro de mí, ¿no? Y empieza uno y dice uno, soy bueno, un Steve Jobs. Sí, exactamente, ¿no? Pero no me han encontrado. No me han encontrado, soy un diamante, soy diamante en bruto, ¿no? Un Iñárritu o cualquier otra persona que ahorita está sí, que es exitoso, ¿no? Y dice, bueno, aquí yo soy el diamante en bruto, ¿no? Y resulta ser que no me han pulido. En este caso, la labor de la escuela, obviamente junto con el con el estudiante, pues es que sean pues es que le ayude a pulirse, le ayude a hacer. Pero maestra, se dice también que, sí, claro, que no hay el estímulo uh-huh, del medio, porque se ha comentado por ahí y ha habido notas que han dicho de prensa, si Steve Jobs viviera en México, pues a lo mejor sería jefe de departamento en la Secretaría del Trabajo. Sí, eso también es otro problema. Sí me explico, sí, o sea, sí. Porque, bueno, cuando uno ve la biografía de esos personajes se da cuenta que cómo es estimulante la atmósfera, estar en un lugar que se llama Valle del Silicio, donde hay una gran competencia, donde hay gente con doctorados que están en sus máquinas, en los cafés, 10 horas trabajando. Y además que hay apoyo, ¿no? Y pues exactamente, y tienen que inventar algo, o sea, y digo, no tienen, sino ese es un fin natural. Sí, claro. Llegar a un desarrollo de algo importante, un programa, software, etcétera, ¿no? Sí. Y bueno, perdón, pero en México no se ve esa atmósfera. No, es difícil, es difícil, hay que reconocer que sí, que no se da con la misma facilidad que se da en otros en otros países, o en el caso de particular de Estados Unidos. De hecho me ha tocado conocer gente que está de migrante, y que aquí en México eran completamente X, y en otros lugares logran sobresalir, ¿no? Logran sobresalir en sus áreas, o tienen la facilidad de estudiar y de entonces hemos encontrado de sobresalir, que ¿no? también el problema de educación tiene que ver con el entorno. Por supuesto. No es un entorno, ¿cómo lo calificaríamos?
que se preste, adecuado, Es estimulante, difícil. que inspire el reto, Sí, que también inspire el es eso. deseo de resolver problemas. Sí, esa también, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, sí estamos, sí puedo estar en o sea, en este momento de acuerdo. O es una larga lucha, ¿no? Es una lucha incansable, o que requiere que tenga uno amigos dentro de la política, ¿no? Y que a veces uno Pero ya dice, es otra cosa, ya ya no es es otra cosa. ya es el compadre del compadre. sí, ya es lo que se le llama el compadrazgo, ¿no? Es difícil en este momento generalizar y decir, pues es que en México no hay ninguna oportunidad. No, sí, No, sí las hay, Bueno. yo creo también que buscar. pero menos que las que debería haber, Puede ser. puede ser. Ahora otra pregunta, usted lo dijo hace rato implícitamente, si vamos a decir el 40% de los mexicanos, según las estadísticas, gana menos de 5,000 pesos o de 4,000 pesos mensuales, ¿qué estímulos tienen para...? ¿Está de acuerdo? Sí, No, digo, ese es un problema muy serio. claro. Y eso no se ve en Europa ni se ve en Estados Unidos. Y España, a pesar de todos los problemas económicos que tiene, bueno, sí han tenido una crisis bastante severa, pero no se ha comido todo lo que ganaron en los últimos 20 años o 30 a niveles de vida. Sí, ¿Está en de ese acuerdo? sentido. Aquí tengo dos opiniones un poco encontradas. Ya. Hay una situación en México basta con abrir las bolsas de trabajo Ujú. y empezar a ver por ejemplo cuánto gana un médico, o bueno, cuánto es lo que le ofrecen a un médico de ciertas farmacias con botarga, ¿no? Digo, por llamarlo de alguna forma, Muy ¿no? bien. Entonces, No es estimulante. No es estimulante. Están ganando entre 5 y 6,000 pesos un médico, ¿sí? Un médico, cosa que por ejemplo en Inglaterra ganan alrededor de 80,000 pesos, el equivalente. Uno puede decir, bueno, sí, pero la calidad de vida, el costo de vida es mucho más alto, sí, pero no es No es lo mismo, como diría el mismo. Exactamente, no es lo mismo. La otra también es que Se diría aquí es lo mismo, pero se gana más barato. se gana exactamente, ¿no? Digamos, una situación de lo mismo pero más barato, ¿no? Y es, híjole, y es tremendamente triste, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, Ujú. no trato de justificar. No. Y sería muy fácil llegar a una crítica y a una condena. Pero pues hay trabajo, ¿me explico? O sea, Sí, ese es el principal argumento que la mayoría de nosotros tenemos, ¿no? Pues bueno, pues hay trabajo, ¿no? Y el problema muchas veces es ese también, que sí decimos, pues hay trabajo, ¿no? Y hay muchas personas que dicen, bueno, ¿lo dejas o lo es? bueno, México, según dicen las estadísticas, requiere para mantener, vamos a decir, los niveles de desocupación a estándares tranquilos, 800,000 puestos de trabajo al año. Y Ujú. creo que muy pocas veces Se logra se eso. logra eso. Realmente es muy difícil. Pensemos en los jóvenes que hoy en día salen de las escuelas. ¿Cuántos contadores salen y cuántos abogados en todo el país? ¿Cuántos comunicólogos? ¿Cuántos? Y ahorita también el entorno que se está mostrando, el escenario Económico, pues es muy dramático. es muy dramático. Y además, y de esto también se están aprovechando muchas veces las universidades, ¿no? Entonces sacamos maestrías y maestrías y maestrías. Y todo el mundo está ahorita en la maestría, ¿no? Precisamente para obtener un mejor puesto, pero también hay que ver qué clase de maestrías hay, ¿no? Ujú. ¿Cuál es la calidad que se está manejando también, ¿no? Y y también se ha manejado mucho esa situación de simplificar la educación, ¿no? Y de hacerla atractiva, de hacer clientes también. Esa es otra situación que ¿Y se ha hacer venido clientes cómo? de hacer clientes en vez de hacer estudiantes. Entiendo. Es una especie de clientelismo educativo, Exacto. en lugar de llegar a la función A la función de lo que es la educación. de lo que es de educar y de educar y de decir, a ver, por ejemplo, muchas veces, ¿no? A ver, te estás portando mal, ¿sí?
te estás portando mal o no estás cumpliendo, pues pues papacito, no pasas, ¿no? Y hay ocasiones en que hay algunas escuelas en que no, es que tiene que pasar. No, es que están o salen, por ejemplo, es que estoy pagando ¿por qué? ¿Por qué clase de educación y todo eso? Y salen muchas veces los estudiantes con esos argumentos, ¿no? Lo cual también, pues, uno dice, bueno, está uno aquí ellos están de cliente, nosotros estamos para ahora sí que bajo la premisa del el cliente siempre tiene la razón. Ya. Pero Pues no es lo mismo difícil, que cuando va claro. que cuando va uno a un abarrote a comprar 1 kilo de huevos, o sea, Exacto, pero así son se dos está- cosas distintas. Sí, pero así se está, así se ha ido manejando en algunas universidades. No digo que en todas. Hay universidades que son que siguen muy bien esa clase de parámetros. Y al parecer Ujú. no se dice, pero se comenta Ujú. que es un secreto a voces que algunas universidades de prestigio hacen eso. Hay algunas que sí, ¿no? Se maneja también, o ¿Verdad? sea, se manejan algunos rumores de gente pudiente que efectivamente dice, bueno, pues compro mi título ahí, ¿no? Y ya lo Mi ya lo papi me tengo. ayudó. Mi papi me ayudó, o porque tengo el puesto que tengo, pues ayúdame, o si no te Exacto. ayudo en otra cosa, en fin, ¿no? Ya. Ujú. Maestra, ¿tiene remedio esta situación? Ya hablamos del impacto que tiene y creo que estamos de acuerdo que uno de los impactos importantes es de que usted habló de la competitividad. Yo lo pondría en términos del nivel de vida, que también finalmente los niveles de vida tan estancados que el país tiene, además de que se deben a que la economía no crece y demás, se deben también a que la calidad de educación no está en el nivel que se necesita, pero ¿hay remedio a eso? Yo creo que ¿Cómo ve el futuro ahí? el remedio debe ser en este caso muy paulatino. Eso es Ujú. algo que debemos tener en cuenta. Debemos ser muy pacientes con esto que se está dando. No es de la noche a la mañana. Son muchísimos aspectos que hay que ir mejorando dentro de la misma Ahora, educación. recientemente, bueno, no es el tema de esta mesa, otra vez platicaremos de eso, Sí. pero entiendo que el gobierno actual, federal, Ujú. el presidente Peña Nieto saca una reforma educativa que, bueno, sin ser experto en el tema, pues sí ha dado de topes, porque hasta cierto punto no ha sido evidente, aunque claro, falta mucho tiempo, Ujú. pero no ha sido evidente o no está siendo evidente que se están dando los cambios Ujú. para que con esas reformas mejore el sistema educativo. Digo, Es muy, se ve que es eso muy así difícil. es. Sí, claro, mire, es una situación, es como sembrar bambú, ¿sí? El bambú, o sea, se siembra y no y pasan a veces años y no prende. Pero llega un momento en el que prende y sube, o sea, y bueno, y rinde todos los frutos que en un principio no se dieron, ¿no? Pero ¿qué se pasa está con sembrando realmente, maestra. Pues Esa es la pregunta, ¿no? es que depende de qué bambús o depende de qué planta, ¿no? Y aquí la cuestión es estarlo regando constantemente, porque ese es el secreto, ¿no? Que se tiene con ese tipo de pues de siembras, de cosechas, ¿no? Ahora toda esta situación, maestra, ¿cómo se da en un contexto donde tenemos redes sociales que han entrado a la cocina, a la familia, que han transformado, sacudido las costumbres en todo el mundo, de la sociedad? O sea, uno ve hoy los jóvenes, los niños con sus iPads, con sus computadoras, y dice, caray, bueno, o sea, da la impresión, sin ser experto en el tema, de que no están siendo utilizados esos instrumentos productivamente para aprender, a aprender. Exactamente. ¿Cómo se ve eso? Algo ¿Qué tanto que- significa un reto para el sistema educativo? Sí, es Incorporar esas herramientas productivas, y qué tanto lo están logrando? yo pienso que ya depende de cada maestro. ¿Qué pasa con nosotros? Bueno, efectivamente hay una cantidad de alumnos y de estudiantes que están todo el tiempo con el celular, con las redes sociales. Algo ¿Tiene que idea de nosotros- cuántas horas?
Deben ser Muchísimas. 4 o 5. Muchísimas horas. De hecho, Hasta accidentes ocasionan. accidentes, o muchas veces se les quita el celular. No, por favor. Es como que si no les nos lo quitaran una quiten. pata. Exactamente, ¿no? Es como si es como si de veras uno los dejara mancos o los dejara incomunicados, en fin, ¿no? Lo que nosotros tratamos muchas veces de hacer es que, bueno, a ver, estás utilizando el celular, ¿qué te parece si empiezas a contribuir en la clase? Y a verles, y muchas veces lo que les pido es, a ver, búscame tal concepto, ¿no? A ver, tú que traes el celular en la mano, búscame tal concepto. Ya. Vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. Y con eso, pues, les digo, bueno, pues traes el Yo pregunto, traes el maestra, celular ¿qué y están nos haciendo vamos. los niños y las maestras y los Ujú. maestros y el gobierno y las empresas frente a ese reto en Singapur? Porque tiene el mismo problema, Ujú. pero yo supongo, no sé, no conozco, pero supongo que está siendo utilizado más productivamente. Porque Eh, también se puede usar de forma productiva, ¿está de acuerdo? Sí, claro, es de hecho lo que les estoy Es decir, planteando hay es una, forma en la que hay se pueden. un, vamos a decir, un universo Ujú. infinito de información y de posibilidades de ser creativos con el Internet. Algo que sucede mucho es que los chicos se van solamente hacia las páginas hacia las páginas que son como Wikipedia Ya. o como Buenas Tareas, sopitas.com, en fin. Y lo que tratamos de hacer es enseñarles, Si me es permite el término, guiarles educación de copy-paste. de copy-paste, que también eso se da, Se eso da. se da muchísimo. Llega, Sí. usted les encarga, investígame quién es Einstein y le sacan la fórmula de la bomba atómica Sí. y ahí está. Ahí está, en segundos. Pero a mí lo que me encanta de esto Entiéndeme. es que empiezo a leerlos y me empiezan a sacar términos en castellano, es decir, en español de España. Ya. Entonces es ahí cuando digo, a ver, Ah. no, esto no es esto no pudieron haberlo Educación de dicho. copy-paste. Educación de copy-paste, se da muchísimo. Lo que tratamos también de hacer es enseñarles, es decirles dónde más pueden ellos buscar. Como Como una guía, o sea, Entiendo. dentro de lo que está en internet, que por cierto se considera que el 98%, y esto es una percepción que se tiene así nomás. El 98% de la información que se encuentra en internet es cuestionable en cuanto a su confiabilidad y su validez. digámoslo ¿sí? en palabras objetivas, Wikipedia no es la Biblia. No, aquí hay una opinión muy divergente entre distintos entre distintos colegas. Hay colegas que dicen, es que Wikipedia es un experimento, bueno, es un proyecto maravilloso en el que se trata de Sin duda, tener la pero hay que información verlo con reserva. con reserva. Yo muchas veces lo que les planteo a los chicos, digo, esto puede servir como su primera referencia. Buen punto. No, o sea, sí pueden consultar Wikipedia, pero como su primera referencia. Pero hablemos, no como su- hablemos no de, como de- su de fondo en el principal. asunto en los Ujú. últimos minutos. ¿Usted considera que el sistema educativo está respondiendo a esos retos de adecuar la enseñanza y de evitar los riesgos que implica un uso de Internet irresponsable? Yo creo que No. todavía no. Claro que no, ¿verdad? Yo creo que todavía falta mucho Falta mucho. para que se den las No veo no sé, se las- sabría, no se puede esconder, ¿verdad? para que se den las normas, pero no solamente las normas, sino que además se ejecuten de forma adecuada. Pienso yo que todavía nos falta un buen tramo. El otro tema, maestra, por último, la familia. Ujú. ¿Cómo ve la familia como factor causal de este problema, de este enredo que es no tener una educación a la altura de lo que el país necesita? Le voy a poner un ejemplo que le pasó precisamente a un familiar mío. Estaba comiendo en un restaurante y de repente siente que le pegan con el papelito del popote, típico, así Ujú. que lo avientan. Algo que me llamó la atención es que el niño tenía alrededor de 3 años, ¿sí? Los papás le dijeron al niño, ve y pídele perdón a esa persona, ¿sí?
pídele perdón y todo, y y dile que no lo vuelves a hacer. Eso me llamó la atención y dije, me gustó porque dije, eso es parte de la es parte de la educación. No es la norma. No es la norma. No. No es la norma, ¿estás de acuerdo? No de la norma. No es la norma. No. No es lo común. No es lo común, ya no es lo común. Ya no es lo común. Ya no es lo común. Eso fue algo que me obviamente me llamó a mí mucho la atención. ¿Y el niño hizo caso? Y el niño hizo caso y fue y le pidió perdón a esta persona. Y es más, hasta le dijeron, a ver, si acepta la persona, dale un beso así de perdón, ¿no? Wow, qué bien. Fue algo que a mí me llamó la atención y dije, vaya, estos niños ya no sé. Pero dígame una cosa, en el fondo del punto, ¿qué están haciendo los padres y madres mexicanas? ¿Están cumpliendo su función de ser portadores de ser educadores como complemento, ya no digamos en las habilidades para la vida, en los valores, maestra? Volviendo al punto de que es educación, sí hay una educación, pero hay que ver hacia dónde, ¿no? Y qué valores, ¿no? También si yo veo que si mi hijo ve que yo robo, pues él va a decir, pues me parece lo más normal, ¿sí? Y entonces a lo mejor roba fruta de algún compañero en la escuela, roba las papitas, en fin. Y es algo que se viene aprendiendo desde casa. O la otra también, si veo que el niño está robando o está manoseando en algún negocio y no le digo nada, pues el niño va a decir, esto está bien. O no hace su tarea, o no le ayuda. O no hace su tarea y dice no. O le pregunta y le dice, estoy muy ocupado. Ah, perfecto, ¿sí? Entonces el niño también se queda con una idea de pues de que esto es lo correcto, ¿no? Y no entonces pienso yo en este caso que el ejemplo empieza desde casa, ¿no? O si le digo al niño lee y no me ve leer a mí, pues también hay un o no fomenta la cultura de leer un libro. Congruencia, exactamente. O no se fomenta la cultura de leer un libro, ¿no? También. O por ejemplo, si le digo, de castigo vas a andar comiendo verduras, otro caso, ¿no? En la alimentación, de castigo te vas a comer la sopa de verduras. Bueno, pues va a considerar el niño que las verduras son un castigo y no que es algo que le va a hacer bien a él, ¿sí? Ya. Y que si le digo, bueno, de premio te voy a dar tus dulces o tus papitas, pues él va a decir, pues esto es lo mejor, ¿no? Claro. ¿Sí? Entonces llevamos muchas veces esa serie de educación, esa educación que no entendemos, ¿no? Maestra, ¿con qué mensaje nos quedamos en un minuto de lo que nos ha comentado acerca de la educación y de todos estos problemas? Pues yo considero también que la educación empieza desde la casa. Empieza desde la casa y todo es el ejemplo que tenemos, ¿sí? Se debe también reforzar por parte de la escuela. Debe haber también una situación en la que se eduque dentro de la escuela y que también sea congruente con la familia, ¿no? Entonces pienso yo que las dos instituciones principales con las que el niño tiene contacto a su primera edad, pues pues son la familia y la escuela. Entonces deben funcionar en sintonía, porque si la escuela dice una cosa y la casa dice otra, o la familia dice otra, pues el niño obviamente entra en contradicción, ¿no? Y obviamente entra con una situación de desorientación, ¿no? Claro, sin duda es un reto muy grande, maestra. Así es un reto enorme. Claro, pues hemos estado con la maestra Sofía León Mavrides, nos ha estado platicando una conversación muy interesante, sugestiva, sobre el problema de la educación en México. Yo soy Desiderio Morales, hemos estado en su segmento de percepciones y realidades. Le damos las gracias nuevamente. Muchísimas gracias a la maestra Sofía León Mavrides, y nos veremos aquí la semana entrante, como todas las semanas, de 7 a 8 de la noche. Buenas noches.